basarnos en las leyes que rigen para soluciones ideales del equilibrio. Insistimos que lo de real después lo aplicamos. Entonces habíamos hablado de que en realidad son dos leyes Rabi-Dalton las que nos permiten representar gráficamente los equilibrios que se tienen cuando nosotros tenemos mezclas, y habíamos particularizado para mezclas binarias, aunque vamos a hacer al final una pequeña ilustración sobre lo que significaría para mezclas de muchos componentes. Entonces, con Rabi-Dalton nosotros habíamos, y con la expresión de la volatilidad relativa que me vincula esta propiedad con las condiciones de equilibrio de un sistema, y se han dado las tres ecuaciones con eso, nada más. Claro, para llegar a esto, obviamente hay cosas previas, pero no nos vamos a meter en eso. Y el alfa directamente, perdón, sí, el alfa, pero que nos conviene representarlo de esta manera. Así. Entonces, esta es la forma. Como estas, hay el alfa, que bueno, es esta. Ya está, P minúsculo. Diagrama de punto de ebullición, diagrama de equilibrio. Esta información de temperaturas con tensiones de vapor de componentes puros es dato, y si no las tenemos, las calculamos también las de los componentes. Lo importante es saber el rango de temperaturas. Y el rango de temperaturas estaba entre considerar al componente más volátil puro y considerar al componente más pesado puro. Esas son las dos temperaturas extremas. Se supone que la temperatura de ebullición del más volátil es más baja y del más pesado es más alta. Y ya está. Entonces, con lo cual nosotros vamos a ir obteniendo los valores de las concentraciones X y a cada valor, porque como el alfa depende de la temperatura, la volatilidad obviamente depende de la temperatura, entonces habíamos visto de que si calculamos esto en función de los datos de X, Y, con esta ecuación, vemos de que el alfa en muchos casos, para este tipo de soluciones, la podríamos considerar constante. En este caso particular, hay una diferencia de casi 30 grados, desde 125.6, la temperatura de ebullición del más pesado puro, no sé cuál es, y 98.4 la del más liviano puro. Entre ambos, la variación de la volatilidad apenas es de 0.12, por decir algo, y por lo tanto se podría tomar un 0.215, 2.16 como constante directamente. Y si nosotros tenemos ese valor constante ya como dato, es a partir de ese valor de alfa que podemos determinar pares de valores de equilibrio en el rango que va desde 0 hasta 1, si queremos construir el equilibrio, porque para construir esto necesitamos obviamente la frecuencia. Y aquí habíamos indicado de que las condiciones de equilibrio se dan cuando dijimos de que esto es líquido, esto es vapor y esta es la mezcla líquido-vapor, y en realidad es aquí donde nosotros tenemos que trabajar, porque si tenemos toda la mezcla líquida, pues no aprovechamos ese fundamento que es el hecho de llegar al punto de ebullición y una fracción de esa mezcla pase a la fase de vapor, no pasaría nada. Y si nos encontramos en la fase de vapor, pues ya pasó todo, ya no podemos hacer nada tampoco. Por lo tanto, la zona de trabajo básicamente es la zona donde existe el equilibrio líquido-vapor. Para diferentes concentraciones tendremos diferentes temperaturas a las cuales se tiene ese equilibrio. Si yo agarro y mi mezcla la llevo hasta esta temperatura, por ejemplo, hasta esta temperatura T1, llamemos, pues el equilibrio que se establecerá a esa temperatura, las concentraciones del líquido, siempre del más volátil, del líquido residual y del vapor formado, estarán en equilibrio y las podremos obtener a partir de esta información. Esta será la X, porque siempre leemos en la burbuja, y esta será la concentración Y, estas dos en equilibrio. Y ese va a ser el fundamento básicamente que nosotros vamos a utilizar.
Para cualquier otro valor de temperatura, más alto o más bajo, entonces tendremos, por ejemplo, para este caso, esta será la X de equilibrio con esta Y. Y si queremos ir a un punto más de menor temperatura, pues entonces de igual manera tendremos los equilibrios de X con Y. Bueno. Fíjense ustedes de que, ¿qué me está queriendo decir esto? Que para cada caso, cuando yo parto de una mezcla original, y la mezcla original va a tener una concentración de alimentación obviamente distinta a este equilibrio, no lo estoy mostrando. Pero ¿cómo llegamos al equilibrio en función de la temperatura? En el primer caso, estas serán las condiciones. ¿Qué significa? Que mi vapor formado, de seguro, es de que nosotros tenemos que tener una concentración de alimentación entre esos vapores XF, le pongamos acá. Cosa de que cuando con ese XF yo subo hasta esta temperatura, cuando yo caliento esa mezcla fría hasta llegar a este punto, es ahí donde yo diré, he llegado a la temperatura T1 y estos son los datos de equilibrio. Y así sucedía para los tres valores. Pero se nota claramente que a medida que yo si subo la temperatura respecto a un valor inicial, si subo la temperatura, voy a ver de que a esa temperatura la concentración del vapor que yo estoy formando, y mi objetivo es separarlo, o sea, tratar de darle una concentración mayor a la que tenía en la mezcla original, entonces vamos a ver que es baja si subo la temperatura. Si yo respecto a ese valor inicial pruebo con una temperatura más baja, pues estoy viendo de que la concentración que podría lograr acá va a ser más alta. Eso visualmente se ve, pero aquí hay una cosa. Como en función de la temperatura yo caliento, a medida que sube la temperatura, obviamente que va a haber cada vez mayor cantidad de vapor que se forma. Y cuando hay mayor cantidad de vapor que se forma, ocurre de que el más pesado también empieza a pasar en mayor proporción que lo hacía al principio. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien yo puedo subir la cantidad de vapor formado, porque hay dos cosas que me interesan en un proceso de separación: calidad-cantidad. Y yo tengo que establecer una relación de compromiso entre ambos conceptos. Calidad, diga, ¿qué prefiero? Calidad, obviamente, si mi objetivo es separar, yo voy a pretender de que mi concentración del componente más volátil en la fase vapor, que después lo condenso, sea bastante mayor que la que tenía al principio. Perfecto. Pero también me interesa cantidad, porque si yo parto de una determinada cantidad de mezcla y yo obtengo solamente una pequeña fracción menor a la mitad, caramba, la otra mitad que hago ya sería un desecho. Y entonces, desde el punto de vista de una producción, pues son los dos términos que interesan. Con una mejor calidad yo puedo vender a un mejor costo, a un mejor precio, porque obviamente sus condiciones, el producto es de mayor calidad y por lo tanto, obviamente tendrá también su precio de venta respectivo. Pero al mismo tiempo, por haber obtenido mayor calidad, voy a obtener una menor cantidad. Porque miren ustedes lo que pasa. Si yo tengo una mayor calidad que está acá, la temperatura va a ser más baja. Y si la temperatura es más baja, pasa menos. Entonces voy a tener una menor cantidad. Y entonces mi producción va a ser baja. Entonces mi rendimiento no va a ser bueno en cuanto a producción, volumen. Entonces ambos conceptos hay que equilibrarlos. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que normalmente ocurre. Y habrá que ver en qué condiciones son las exigencias de mi pedido, porque no siempre me van a pedir 96%. En muchos casos me dirán, yo quiero purificar, tengo al 30%, pero quiero por lo menos llegar al 65%. Ah, bueno. Entonces, ahí sí se puede jugar mucho más. Bueno, con esa información se hace el diagrama del punto de ignición, que nos ayuda a visualizar el proceso de separación que se produce. Lo vamos a utilizar, bueno, veamos. Y es el diagrama de equilibrio que vamos a utilizar mayormente en rectificación, pero también en la simple. Y acá lo que se puede visualizar es de que cuando nosotros tenemos una determinada
salida XF, las condiciones de equilibrio que se van a poder visualizar acá van a ser en algún punto de esta curva, porque esta curva la hemos graficado, ya sin tomar en cuenta la temperatura, hemos graficado en un diagrama de equilibrio que se llama, donde representamos la fracción en fase vapor de 0 a 1 acá y de 0 a 1 acá en fase líquida. Aquí están las dos columnas representadas. Esta es una ayuda, la diagonal, y de esa manera podemos ver claramente que, como siempre estamos representando al más volátil, ocurre de que la concentración del más volátil en la fase vapor siempre va a ser mayor que en la fase líquida, comparando con la del más pesado, que quiere decir que la del más pesado, su concentración siempre va a ser mayor en fase líquida. Por esas razones de que los puntos están por encima de la diagonal. La diagonal me indica que este valor en X es igual a este valor en Y, por algo es diagonal, es cuadrado. Pero entonces, cuando yo tengo para cualquier valor, decíamos, este va a ser mi punto referencial. ¿Y qué puedo visualizar en ese punto? En ese punto yo voy a ver de que la concentración del más volátil en fase vapor va a ser esta, y la del más volátil en fase líquida, no, estoy representando este punto, me olvidaré de la XF. Este punto de acá, como cualquier otro punto de la curva, me representa equilibrio. ¿Sí? Igual, este punto me representa, y uno le llamemos con equilibrio por X1. Cualquier punto de la curva que es lo que hemos representado. Ahora bien, después, para poder encontrar estos valores para diferentes concentraciones de alimentación, eso es lo que vamos a hacer ahora, justamente. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos recordando, como quieran llamarlo, familiarizados, no sé, pero ya es lo que vamos a introducir. Además, habíamos dicho de que, no digamos nada. Bueno, nuestro análisis lo vamos a subdividir en cuanto a lo que significa destilación. Hay muchas clasificaciones, destilación por abrazo, por el vacío, etc. Pero lo que vamos a trabajar en base justamente, no solamente al programa, sino que todos los programas tienen este tipo de análisis de desarrollo de lo que significa la destilación. Y entonces la vamos a clasificar nosotros, para este caso, mi destilación como parte del análisis en lo que significa destilación simple, rectificación, la destilación simple es un método de separar y hay varios métodos, y los métodos que vamos a utilizar son dos: la flash y la diferencial. Y en rectificación vamos a trabajar con la continua y con la discontinua. Ya está. Podemos hacer la clasificación más, pero cuando lleguemos a los puntos, ahí es donde vamos a subdividir con más detalle. En principio esto. Insisto, ahí está la destilación por la plancha de vapor, la destilación azeotrópica, la destilación al vacío. Con definiciones nos bastan. Yo sé así. Bien. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la clasificación de simple rectificación? Ocurre de que nosotros hemos indicado que el fundamento de la separación por destilación es la diferencia de los puntos de ebullición que tienen los componentes de la mezcla. Al tratarse de soluciones ideales, los componentes son químicamente semejantes y por lo tanto tienen propiedades parecidas. En consecuencia, sus puntos de ebullición obviamente son diferentes,
pero no mucho. Y entonces, ahí es donde nosotros atacamos ese aspecto para poder clasificar aquello. Cuando hablamos de destilación simple, hasta su mismo nombre nos puede dar una idea, es para casos simples. ¿Y qué significa un caso de separación simple desde el punto de vista de los puntos de ebullición? Pues que estén los puntos de ebullición lo más separados posibles, porque cuanto más separados estén, mayor va a ser el grado de pureza que yo puedo obtener tanto del más volátil como del menos volátil. No siempre el menos volátil es desecho, puede ser el producto también, igual que el otro, o solo ese. Entonces, cuanto más diferentes sean los puntos de ebullición, más fácil es el proceso de separación. Y entonces empleamos métodos más simples. Pero cuando decimos muy separados, tampoco no podemos decir mucho, porque si no ya nos alejamos de la semejanza química que deben tener los componentes de la mezcla. Por lo tanto, y ya, cuando los puntos de ebullición se acercan mucho, el método simple va a seguir separando, pero ya la eficiencia de separación ya no va a ser buena. Lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, nos vamos a emplear un método más riguroso que vendría a ser el método de separación por rectificación, que normalmente se hace en columnas rellenas de platos, lo diremos más adelante. ¿Sí? Por lo tanto, ahí, ¿y cómo nosotros visualizamos el tema de cuán separados están o cuán juntos están? Entonces, ahí es donde habíamos retomado el concepto de lo que es la volatilidad, ¿no es cierto? La volatilidad de cada componente es la tendencia que tiene ese componente de la mezcla a pasar a la fase de vapor. Cuanto mayor es la volatilidad de un componente, más volátil es, más baja es su temperatura de ebullición. Entonces, por esa razón es de que este alfa que nosotros manejamos es el alfa relativo, es la volatilidad relativa. Y si esta volatilidad relativa hemos dicho que es el cociente entre los dos alfas de cada componente, sabiendo de que el alfa A es mayor que el alfa B, obviamente, porque es más volátil, porque el A siempre es el más volátil, el B es el más pesado. Eso ya por nomenclatura que lo dijimos al principio. Por lo tanto, esto va a ser mayor que 1. Ahora sí, ¿cómo nosotros visualizamos la cada vez mayor diferencia de temperaturas de ebullición? Cuando el alfa relativo sea cada vez mayor. Cuando es cada vez mayor el valor, la separación va a ser mayor, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque los puntos de ebullición son más distintos. ¿Sí? Entonces, aquí acá se puede visualizar este hecho. La separación, como les digo, solo siempre mayor, obvio, si son iguales no se puede separar. Los puntos de ebullición serían iguales. Entonces acá se puede visualizar dos casos. En este caso, cuando nosotros tenemos un alfa mayor que 1, que cuando el alfa es mayor que 1, el I va a ser mayor que el X. Por eso es que la curva va por encima de la diagonal. Cuando los alfas son iguales, nosotros tendríamos que estar obviamente acá. Cosa de que esto no funciona. Pero dentro de esto mismo, existen valores de alfa mayores que 1, pero que no necesariamente es un solo valor, son diferentes. Aquí es donde yo puedo decir que en este caso es alfa mayor que 1, pero dibujar dos casitos más. Supongamos que yo tengo tres valores de alfa: 1,5, 2,5 y 3. Se supone que el de 2,5 que está al medio va a ser el del medio. ¿Y este qué valor tiene?
y este. A medida que el valor de alfa es mayor, mayor es el grado de separación. Y lo vamos a ver nosotros como que. Entonces, el alfa crece en este sentido. Bien, entonces veamos ese efecto en la gráfica y en el grado de separación que nosotros podríamos tener. Aquí está. Miren, acá tenemos tres casos: X con I1. Bueno, en este primer caso, I1, ¿cuál es? Es el azul. ¿Sí? Entonces, con el valor de alfa, ¿y cuánto vale alfa para este primer caso? No sé, no puedo saber. A ver, voy a preguntar esto. 2. Aquí no es cierto que esto es alfa por X. Entonces, aquí está la probabilidad de los 2. Alfa vale 2. Aquí alfa vale 2. Bueno, con el valor de 2, conocido 2, he ido dando valores a X y obtengo valores de Y. Y ahí está. Represento. El siguiente caso, I2, ¿con cuántos? Con 3. Entonces, el siguiente caso, I vale 3. Ahí. Y el último, 4. Entonces, en este caso, este vale 4. O sea, no es tan gorda como nosotros hemos visto en el anterior esquema, pero de todas maneras, y si nosotros vemos, entonces, esta más o menos debe ser la. Entonces, se ve claramente que a medida que crece el valor de alfa relativo, que significa que cuanto más alejados estén los valores entre ellos, cuanto mayor sea la diferencia de los puntos de ebullición, vamos a tener estas tres curvas. ¿Sí? Y ven, en estas tres curvas, en este diagrama de equilibrio, vamos a ver de que partiendo de una determinada concentración XF cualquiera, y para los tres casos, lo vamos a hacer más abajo, 0,4, vamos a ver de que no estoy haciendo el balance, pero bueno, se los debo, pero aquí vamos a tener un punto. No, en la diagonal. Dibujaré, no tendría que meterme en esto, pero bueno, ya que estamos, porque recién lo vamos a ver. Vamos a ver de que llegamos hasta este punto y a partir de acá se dibuja una relación del líquido que queda y el vapor que sube, que vendría a ser una relación. Yo parto de una determinada cantidad, 100 moles. Proceso, separo, hasta que 35 moles han pasado y se quedan 65 acá. ¿Sí?
En ese momento entonces yo voy a tener una relación de cantidades, 35 en fase vapor, 65 en fase líquida. Esa relación me va a dar una determinada pendiente. Yo la voy a dibujar y en esta misma clase vamos a ver por qué sale así. Y ahí voy a cortar a los diferentes puntos de equilibrio para cada una de las tres curvas en función del valor del alfa. Si el alfa fuese 2, el punto de equilibrio, por ejemplo, para esa relación 35-65, si yo paso 50 y dejo 50, otra será la relación. Pero para esa relación, este es el equilibrio X con este valor 0,52i. Azul. Si yo trabajo con una mezcla que tiene 3 de alfa, este es el punto de equilibrio y entonces esta concentración será esta y la concentración será esta. Mayor alfa, mayor valor de la concentración del volátil en fase vapor que después se condensa y obtenemos un producto con 1. Si yo he partido de 0,4, estoy obteniendo un 0,58. Estoy separando. Y si yo subo, vamos aún, el valor del alfa, mi punto de equilibrio va a ser este con este. Entonces, se puede ver claramente que a medida que sube el valor de alfa, sube la concentración del más volátil en fase vapor y ese es el objetivo. Llegar a obtener un mayor grado. Pero ni tanto, ¿no? De 0,4 a 32, bueno, pero ahí está la cifra, ya veremos. Bueno, esa es la idea. Entonces, pero eso, el valor del alfa viene de la mezcla. Nosotros lo que sí podemos hacer es modificar las temperaturas a las cuales procedemos con la separación. Nada más. Ya está. Ahora sí nos metamos a lo que es, digamos más. Estos sistemas de destilación simples se realizan en una sola etapa y esa es una de las diferencias con lo que es con rectificación que se realiza en varias etapas. Dentro de estos dos métodos tenemos dos, flash y diferencial. A este flash también se le llama destilación cerrada de equilibrio y a esta se le llama normalmente abierta, quizás en la bibliografía ahí van a encontrar. Este es a nivel un poco industrial, lo que normalmente se hace a nivel de laboratorio, ¿cierto? Bueno, flash cerrada, equilibrio, diferencia. Bueno. La destilación flash normalmente se hace en forma continua, es muy utilizada en la separación de cloruro y hidrocarburos, etc. Pero el resumen de lo que significa flash diferencial, vamos a verlo una vez de que sepamos más o menos cómo se calcula y al final vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas, diferencias entre lo que significa flash y diferencial como métodos ambos de una destilación. Bien. Ya. Este es un equipo, es un esquema de un sistema de destilación flash. A ver, veamos de qué consta. Nosotros tenemos aquí la alimentación, la mezcla, líquida. ¿Sí? La mezcla de dos componentes. ¿Sí? Uno más volátil, otro más pesado. Vamos a emplear simultáneamente dos tipos de nomenclatura. ¿Sí? Porque es la que ustedes van a visualizar también cuando recorran. F
alimentación de la mezcla. Son los moles totales. Vamos a trabajar, a ver, pongamos, con flujos molares, con fracciones molares, consecuentemente. Flujos molares y fracciones molares. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros tenemos una alimentación total F de X moles de mezcla. Y lo que tenemos que saber es cuál es la concentración del más volátil en la mezcla original, y eso lo vamos a designar con la letra XF, que es una fracción molar. Fíjense usted que no necesariamente le ponen XA. Bueno, es la concentración de la alimentación. Ya de entrada suponemos que es como si nosotros pensásemos que solamente hay más volátil en todo este proceso. Nos hemos olvidado por completo de lo que estaba. Bien. Esta mezcla con determinada concentración de más volátil y aquí es donde vamos a acompañar el dibujar un diagramita de posición. Yo no me obligo a ver qué así. Esto es X e Y. 0,5 digamos, y esto es T. Esto es temperatura máxima y esta es temperatura mínima. Bueno, esta es temperatura de ebullición del más volátil y esta es la temperatura de ebullición del menos volátil, los casos extremos. Pero bueno, tengo esta mezcla. Yo para separar debo llegar a la panza del diagrama de equilibrio, porque si no genero vapor, no hago nada. Entonces, para llegar a eso, lo que tengo que hacer es calentar. Lo habíamos dicho al principio. Aquí no hay un elemento material externo que esté introduciéndose, solamente hay un material, solo un elemento energético, ¿sí? Energía, nada más. ¿Y cuál es? Calor. Entonces, hay que proporcionarle calor, necesariamente, para ir calentando. Vamos a suponer que nosotros tenemos, estos son temperaturas de ebullición. Quiere decir que yo puedo pensar que mi mezcla es 50-50. ¿Sí? Es que sea de XF. Azul con negro. XF igual a 0,5. Y estoy en este punto. Listo. ¿Cuánto es? 20 grados centígrados. Es mi mezcla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calentar para llegar al punto de ebullición. Cuando yo caliento una mezcla, mientras no haya ningún cambio de fase, no hay ninguna modificación de la concentración. Por lo tanto, ese calentamiento va recto. Y ese calentamiento lo vamos a realizar con un sistema de, obviamente, provisión de calor, un intercambiador de calor, que desde los 20, porque está entrando a 20 grados centígrados, a esta concentración, nosotros, conocido esto, ya sabemos que el punto de ebullición es este. Esta es la temperatura de ebullición de la mezcla. Pero yo con el calentamiento no voy a llegar hasta el punto de ebullición, porque ya tendría que hacer circular una mezcla líquido-vapor y se modifican varias condiciones. No solamente desde el punto de vista de esta operación, sino hasta que se generan los tipos de fricción, de caudales, se modifican. No lleguemos a eso. Nos acercamos al punto de ebullición. Y en otros casos directamente se llega. Pero bueno, en ese primer caso, después de ese precalentamiento que diríamos, hasta llegar a una temperatura casi parecida a la temperatura de ebullición de la mezcla, pasamos por una válvula de expansión. Esta válvulita lo único que hace es bajar la presión. Cuando nosotros calentamos, obviamente las moléculas más calientes tienen una mayor movilidad y entonces se incrementa de alguna manera la presión, obviamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta válvula de expansión? Reducimos la presión y
¿Qué va a pasar? La presión va a bajar bruscamente. ¿Y qué pasa cuando la presión baja? La temperatura de ebullición baja. Y lo que no estaba siendo todavía vapor acá, si no era líquido, con ese descenso de presión se va a formar vapor. Porque hasta aquí era solo líquido. Con esta expansión, descenso de presión, quiere decir que si yo pensaba de que esto hervía a 100, con la válvula de expansión va a hervir a 90, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, si está a 100 y hierve a 90, lo llamamos de evaporación, entonces hay una fracción que pasa a la fase de vapor. Es así como se produce por flash, por eso se llama flash. Repentina también se llama. Por flash yo estoy generando vapor. Por un calentamiento y una expansión, entonces hay un descenso del punto de ebullición y se produce esta generación. Eso se produce acá. Y aquí entonces va a entrar vapor y se va a quedar libre. Se va a generar. ¿Qué quiere decir eso? Que combinado este intercambio de calor más esta válvula de expansión, lo que yo hago con mi mezcla es llegar hasta un punto por acá. Porque ya hay vapor. Eso es lo que hago. Y dos características tiene este tipo de separación por destilación. La primera, que se realiza a temperatura constante. Es decir, yo voy a llegar hasta un punto, esto lo podemos regular en función del calor que nosotros proponemos. Voy a llegar a este punto, y este punto va a tener una temperatura que va a ser la T de operación. Y esa temperatura está clavada ahí. Ahí yo trabajo con el flash. ¿Sí? Ahí he llegado. Bueno, como se ha formado vapor, el vapor se va a salir por acá. Y el líquido se va a salir por acá. Si el proceso fuese continuo, permanentemente introduzco, permanentemente salgo. La concentración del volátil en el vapor, ya lo hemos dicho, es I. La cantidad de mezcla en el vapor es B. Ojo, esto es mezcla. Hay pesado. Ya no en la misma proporción que la que tenía antes, sino en otra proporción mayor. Pero hay pesado. ¿Sí? Por lo tanto, por eso, esto no es uno. Bien. Y la del líquido se baja por acá y la concentración del volátil en el líquido es esta. Aquí hay liviano. Si bien la mayor cantidad de volátil por acá, pero aquí queda. Obviamente que hay mayor proporción de pesado que el liviano, porque el liviano se va para atrás. Y la segunda condición de este proceso de destilación simple es que cuando yo mantengo esto constante, esta concentración de acá está en equilibrio con esta concentración de acá. Quiere decir que no estoy clavado en la temperatura, todo el vapor que se está formando va a tener una concentración de más volátil, que le llamamos I. Todo el líquido va a tener una concentración de más volátil en fase líquida, que le llamamos X. Como estamos a temperatura constante, pues ese X está en equilibrio. Y entonces, si yo quisiese visualizar ese equilibrio, pues estoy viendo de que he llegado a esta temperatura, esta será mi X de equilibrio, y esta será mi I de equilibrio. Y ahí está. He obtenido esto frente a este 0,5. ¿Cuánto? 0,65, no sé cuánto será. ¿No? Es eso. Es eso. Entonces, dos condiciones. Temperatura constante, concentración en equilibrio. Eso es porque yo quise detenerme allí. Lo que estábamos viendo en los anteriores diagramas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero detenerme? Bueno, ¿qué he logrado? Un 0,65. Me estoy inventando, pero más o menos por ahí. Ahora resulta ser algo que bacán. Yo no quiero 0,65. Pensé que este método me daba una concentración mayor.
¿Qué hago para tener una mayor concentración? Claro. Elegimos una temperatura más baja de operación. ¿Sí? Como yo estoy con colores, entonces ustedes ponen 1, 2, 3. Es decir, partimos de lo mismo, hago lo mismo, pero me clavo aquí. Menor temperatura. Este es el temperatura de operación azul. Y entonces en ese caso la concentración residual será esta X y la concentración Y será esta X. En equilibrio, igual, todo igual. Pero Y es mayor que este. Esto ya será 0,70. No, 0,70. No es más tampoco. Pero al bajarle la temperatura, yo estoy bajando la cantidad de vapor que se forma. Porque cuanto más temperatura, más vapor. Entonces, porque al bajarle la temperatura, respecto al anterior, lo que pasa es que en el anterior caso ya estaba empezando a pasar en mayor proporción los más pesados. Y entonces ya se me estaba purificando lo que al principio podía haber sido muy puro. Entonces vamos al otro lado. No puede, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de los 100 moles de la frente se agregue 20 moles con 71%? Poca cantidad. Entonces, no, a veces no me interesa calidad, necesitamos cantidad. Entonces, otra prueba, por lo mismo, entonces subimos más la temperatura y nos clavamos acá. Subimos la temperatura. Obviamente va a pasar mucho más vapor, pero las concentraciones de equilibrio van a ser estas. 0,55. Y esta va a ser la residual. Obviamente va a ser cada vez más baja. Y esto otra vez está en equilibrio, lo mismo. Pero ahí estamos viendo 3 opciones que tenemos nosotros para poder lograr la separación. Sí, básicamente esa es la idea. ¿Sí? Por esa razón es que nos ayudamos de este diagrama para ver qué es lo que está ocurriendo acá. Y bueno, ya está. Ahora bien, ¿cuál es el balance? Porque lo que nosotros queremos es relacionar justamente la temperatura a la cual se produce un proceso de separación con las concentraciones de equilibrio. A esta temperatura, este es el equilibrio. A esta otra temperatura, este es el equilibrio. Por lo tanto, a mí me va a interesar saber ¿cuánto es la cantidad de vapor que se forma en función de la temperatura que yo voy a trabajar y cuánto es la concentración que voy a tener del más volátil en el proceso ya de separación respecto a la concentración inicial, que obviamente va a ser mayor? Entonces, el balance es bien simple. Por lo tanto, arrancamos con balance global. ¿Qué entra? La mezcla. ¿Qué sale? Masa, vapor y líquido. Listo. ¿Cierto? Entonces, el balance global nos dice que F es igual a B más L. Hacemos un balance para el componente más volátil, de masa también. ¿No ves? Y al del menos volátil ya no sé si sería dependiente. Y entonces decimos, ¿cuánto entra de volátil en la alimentación? Pues toda la alimentación multiplicada por la concentración del más volátil en la alimentación. ¿Y cuánto sale de más volátil por el vapor? Pues lo que sale de más volátil es total por su fracción. Esto ya. ¿Y cuánto sale por el líquido? Lo que sale de volátil por el líquido. Por eso que X es la concentración del volátil y ya está. ¿No es cierto? Fíjense ustedes que nosotros ya estamos intentando relacionar la cantidad obtenida
de B respecto al equilibrio. Entonces, trabajemos con esto y en vez de poner F, que va a ser un dato, lo pongamos en función de lo que no es dato, que es la suma de las dos corrientes, ¿cierto? Claro que después esto, se lo condensa, ¿no? Pero así lo manejamos. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar B más L, que multiplica XF, es igual a B por I más L por X. Entonces, lo hacemos B por XF más L por XF es igual a B por I más L por X. Despejemos L, que me va a quedar XF menos X, y aquí va a quedar I, B mejor dicho, I menos XF. Eso. Y si yo hago el cociente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar I menos XF sobre XF menos X. Con esto estamos mostrando la relación que existe entre el líquido residual y el vapor formado, donde obviamente esto con esto es equilibrio a una T constante. ¿A qué temperatura será? Si yo defino mi temperatura, en el diagrama voy a poder encontrar mi equilibrio. Voy a hacer el equilibrio y voy a poder saber cuál es la relación de corrientes. O al revés. Si yo me imagino que de 100 moles quiero pasar el 30% a fase de vapor, yo ya tengo la relación. Entonces lo que tendré que buscar es más bien el equilibrio. ¿Qué concentración tengo? Y ahí, de acuerdo a las tablas, sabré a qué temperatura debo trabajar. Son las dos variables. ¿Qué es eso? 8. Claro. Bien, ya está. Bueno, ¿qué es esto? 110. Esto creo que es benceno como él. Esto es 110 la temperatura del fuego. Y esto 80 es la del benceno puro. Ya. Bueno, ya tenemos esta mezcla. Ya tenemos entonces los datos de equilibrio. Y el alfa que lo podemos más o menos poner en 2,5. Alfa igual a 2,5. Si ustedes trabajan con algo 2,5, les va a dar cosas muy parecidas. Pero
Ahora ahí están los dos diagramas dibujados, ¿no es cierto? Entonces, un poquito para ver esto. Entonces, supongamos que tenemos una determinada alimentación, lo hagamos simple, 100 moles. ¿Sí? Una concentración de 0,45. ¿Sí? Tenemos una mezcla de 100 moles y con una concentración de la volátil de la mezcla. No, pues no tengo que ser 45, tengo que ser 45. Sí, está bien. Y aquí, 46. Bueno, 0,5. 0,5. Ya. Tengo esto. Ahora, lo que nosotros podemos visualizar es lo siguiente. Si decimos que de los 100 moles pasamos a la fase vapor, el 40% de la alimentación, ¿sí? De los 100 moles, entonces ahí ya tenemos nosotros cuánto está pasando a la fase vapor y cuánto está quedando. Por lo tanto, B es 40, L va a ser 60. Porque yo mismo voy a trabajar en un método de destilación y quiero saber a qué temperatura lo tengo que hacer. No tengo idea. Quiero que pase el 40%. A ver, probemos. Bueno, pasa el 40, que se queda 60. Entonces, como ya hemos hecho todo esto, aquí está nuestra relación justamente para conocer aquello. Entonces, ¿qué tenemos? Para este sistema, ¿no? Seguramente me dan alfa igual a 2,5 y me dan los datos de temperatura. Bueno, eso ya es información previa. Hacemos el cociente y entonces vamos a L va a ser igual, 60 sobre 40 va a ser igual a I menos. Tengo el X, 0,5 y esto va a ser 0,5 menos X. Ahí está. ¿Qué estoy buscando? En realidad lo que estamos buscando es el equilibrio que se establecerá cuando yo pase el 40%. ¿Sí? Y entonces eso lo vamos a tener que buscar en uno de los dos. Por ejemplo, esto lo podemos hacer por tanteo, 60 sobre 46 sobre 4 es 1,5. Este par de valores me tiene que dar 1,5, que es la relación líquido-vapor. ¿Sí? Entonces yo puedo ir a buscarlo, ese par de valores acá. Claro que es muy sensible, varía un poquito porque hasta con decimales se juega, porque si esto apenas llegamos nosotros a 1. Entonces, pero probemos. Nuestra carga aquí está, XF. ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cómo yo busco más o menos una temperatura? Tendría que más o menos saber el rango. ¿Cuál es el rango de temperaturas para esta mezcla? Ahí está, lo tiene el diagrama. ¿En qué rangos de temperaturas yo puedo trabajar? ¿Ah? 95. ¿El mínimo o el máximo? Entre 80 y 110. Aquí está 80, ¿qué es esto? Aquí está 110, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tan seguro? No tiene una votación. No. ¿Qué significa? Entonces mi mínima es 80. ¿Pero qué es 80? Es benceno puro. ¿Y qué quiero separar yo del benceno puro? ¿Por qué tengo que poner 80? Por lo menos tengo 80,1. Pero 80,1 es acá. Y entonces mi XF tendría que estar por acá. Segunda oportunidad. Segunda mesa. Mesa número 2. ¿En qué rango de trabajo?
Claro, tengo que entrar a la panza. Pero donde sea más ancha, donde es más ancha, pues aquí sí me parece que es más ancha. Aquí como niño, tiene el verso. ¿Dónde? Ya nos estamos acercando. De 90 a 100. De 90 a 100. Cada vez más travesaño, pero sí, no hago acá. De 95 a 100. Ya estamos más restringidos. ¿Ahí nos quedamos? ¿Cómo? Perdón. Cuando hemos dicho lo más cercano entre 100 y 90, a ver qué tenemos. Tenemos esto y tenemos esto. Este básicamente sería el rango de X. X es allá. Esto Sería 93. 93. Esto y aquello. 93. Entonces, lo que les dice. Tengo esto es fundamental. Cambia esto, cambia todo. Entonces, mi rango de operación para este caso va a ser desde que se borra la primera burbujita, ahí está, hasta que se termina el líquido y se desaparece la última gotita. Que esos puntos extremos no me sirven, porque no me sirve una gota, perdón, una burbuja, ni me sirve una gota. ¿No es cierto? Pero esos son los límites para este caso. Entonces, este es mi rango. Si yo más o menos, sí, a ver, 98, no, 95, 96, 97, 96, 99, y por este otro lado, 1, 2, más o menos. 93, 92 y algo, pero bueno, no se puede, ya. Este es el rango. Si hubiese partido de otra XF, el rango para esta poca cantidad de bola, como es poco, tengo que subir más la temperatura. ¿No es cierto? Y así, para el otro lado. Entonces, ese es el tema. El rango es ese. Entonces, como el rango es ese, yo tendré que elegir un equilibrio y con X a un determinado valor. Por ejemplo, y lo podemos hacer por cantera. Le pongamos a 95, que más o menos sería llegar a este punto. Si yo pongo a 95, voy a tener esta X y voy a tener esta Y. Más o menos ustedes me van a hacer colaborar. Va a ser 0,42, 4, 6, 8, 0, 5, 0,41 en X y 0,63. 0,63. A ver. 0,63 menos 0,5 y este sería 0,5 menos 0,41. Tendría que dar igual a 1,5, bueno, porque esa es la relación que tenemos. No vamos a aceptar mucho, pero a ver. Más o menos, 1,44. ¿A qué temperatura le hemos hecho? A 95. Me da 1,44. Entonces resulta ser de que vamos a tener que, aquí tengo 1, voy a tener que subir esto. Y subir esto significaría bajarle un poco más la temperatura. Entonces le bajemos un poquito y pongamos esto a 94, digamos. Y ahí empezamos. Este será el valor y este será el valor. Entonces va a ser más o menos 0,66
y 0,44. Y así vamos a esto. A ver, 0,66, 0,44. Más o menos. No todo bien. ¿Ah? 2,6. Se dispara, ¿no ves? Se dispara. Entonces, subamos. Si se dispara. Ah, ¿cuánto da? 95.5. Ahí está, ¿ves? Ya lo ha hecho, ¿no? 95.5. A ver, veamos. Claro. 95. Es acá. Y es acá. Yo les doy los valores 0,38, 0,39 y 0,61. Sí, claro. Lo que pasa es que estoy con otra gráfica. Me gustaba. ¿Cuánto da? ¿Ah? 1. Ahí, entonces sigamos. Y le estamos acá. 1,44 nos daba. ¿Con cuánto nos daba 1,44? Con 93, ¿eh? 95. Ah, con 95. Ah, entonces acá. Es que se invierte. A veces quiere ser más seguro, por eso es de que. Vamos a ver que hay un método súper más simple, pero lo hagamos en esta. Le pongamos entonces 96. ¿Sí? A 96 voy a tener este punto, voy a tener este punto. Entonces tengamos 0,59 y 0,38. 0,59 y 0,38. 0,75. ¿Cuánto? 0,75. 0. ¿Cómo 0? ¿Cómo va a dar 1,44? ¿Ah? ¡Ay! ¿Por qué? Yo he puesto 0,63. Claro, pues, ¿dónde está? El que he puesto mal. El que he puesto mal los valores. A ver, el primero que hemos hecho, ¿con qué ha sido? 95. ¿Y por qué he puesto 0,63? Estaba bien, ¿no? Estaba bien. Sí. Si da 0,64 y 0,41, sale 1,5. 0,64, 0,40. Por eso les digo, es tan sensible. Gracias. Ah, no, pues. Pero ¿y si no está en equilibrio? Claro, qué hermoso. Yo tengo un montón de valores que ustedes no ven. Si no está en equilibrio, entonces volvamos nomás a este. A ver. Y ahora voy a ser más preciso. Miren, 95. Este es el punto. Ahora, y este es el punto. ¿Saben qué? Le voy a volver a quitar 0,61, no, 0,62, 64. 0,62 con 3. Ahí está. Y acá va a ser 0,40 y es menos 0,42, 0,41, 0,40 con 8. 1,33. ¿Listo? Un poquito más. Entonces, que no sea 0,40 con 8, 0,41, 0,40. ¿Se dan cuenta qué sensible que es? 0,62 con 2. Pero está bordeando. Ya, último. Bueno, el otro estaba más cerca. Quiere decir entonces que hagamos un poquito más arriba, acá. No importa. Este clavado 0,4 y ahí este a la mitad 0,60 con 5. A ver, no sé, 0,61 y 0,40. 1,1. 1,1. 1. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Esto qué es? Enseguida lo vamos a ver, por eso vamos a terminar. Pendiente, ¿la dibujemos?
¿Cuánto es? 1,5. Pero la vamos a estudiar acá. Arrancamos con 0. 0,5 era mi. Ahí está bien. Obviamente desde ahí hemos fallado. 1, 2, 3, 4, 5. Este es. 5, 6, 7. Bueno, vamos a sacar. Voy a dibujar la pendiente. La pendiente es negativa, enseguida el balance lo vamos a ver, pero es para que no seguir tanteando por aquí. Pero ese es el método, finalmente, tanteando. Pendiente 1,5. L sobre B es I menos XF y XF menos X. Miren dónde está. Esto es XF. Esto también es XF, porque es un cuadrado, estoy en un punto de la diagonal. 1,5, ¿qué significa? Es pendiente, y esto es delta I sobre delta X. Pongo 1,5 en delta I y 1 en X. Y aquí va a estar más fácil. Hago un rango quizás un poquito más grande. 1,5. Aquí está. Ah, no. 1,5 en I. 1,5. Aquí está. Y 1 en X. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Esto es 1,5 y esto es 1. Este es el punto. 1 con este punto. Lo voy a ver bien porque para que no me dé ahí, digamos. Y ahí está el corte. Y donde cortamos a la curva de equilibrio, tenemos los datos. Ahora sí podemos ser un poquito más precisos. Y lo vamos a... Vamos, si lo agrandamos, más allá ya no sirve. Entonces, es este punto. Tenemos 1, 2, 5 así. 0,45, 0,40, 0,41 en X, 0,63 y aquí, a ver, póngale 0,63 en I. 0,41 y 0,63. Aquí está pues. Miren, estamos de contra cerca, hemos ido a dar unas vueltas y al final hemos caído acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes hacen con una mayor precisión, entonces disparan al 1,5, obviamente. Si no, lo sabíamos. Pero bueno, eso es. ¿Qué quiere decir? Que partiendo del 50%, una vez que tenemos los valores, sea 0,63 y 0,41, vamos a encontrar la temperatura a la cual yo tendría que hacer ese proceso. Ahora sí, agarro y digo, entro o con 0,41 o con 0,63. Entremos con 0,41, este es 0,42, entonces tendría que ser aquí, la mitad, ¿cierto? Y entonces llego a la curva de punto de erosión. Esta es. Ahí está. O por el otro lado, bueno, y una vez que encuentro esto, aquí está, por debajito de 95, 94 y algo. O si no, entro con el 0,63, 0,62, 64, 0,63 es la mitad, pero me voy a la curva esta. Otra vez aquí está, ahí está, 0,63. Y si me voy, obviamente va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Entrando ya sea con X o ya sea con Y, con 0,41 de equilibrio con 0,63, este es el equilibrio, entrando. La temperatura es 94.7. Esa es la temperatura a la cual yo debo trabajar para obtener un 40% de fase de vapor y que el equilibrio sea 0,63 y obviamente el residuo sea 0,41.
Esa es la idea. ¿Sí? He partido de 0,5 y llego a 0,63. Entonces, ¿qué hago para mejorar la calidad? Reducir la temperatura. ¿Y qué hago para mejorar la calidad cuando yo no conozco la temperatura y tengo esto como primera opción y me dio esto? Ahora yo quiero que el I suba. ¿Qué hago con esto? ¿Cuánto va a valer B en mi segundo caso? ¿Cuánto va a valer E? Es decir, yo no quiero un número feo, sino una aproximación a que mejore lo que ustedes están haciendo, mejorar la calidad. ¿Cuánto le pongo? Tendría que reducir la cantidad de moco. Por eso, ¿cuánto den un número? ¿Cuánto? 30. 30, entonces 70. Y si pongo aquí 70 sobre 30, ¿cuánto da? 2.3. Y si yo represento aquí el 2.3 con el mismo 0,5, partiendo del mismo acá, entonces yo ¿qué voy a decir? Chiquito nomás. 1, 2.3. Y aquí le pondré 1, 2. 1.3, ahí está. Por cada por uno. Aproximado estamos haciendo, ¿no? Pero son aproximables. Entonces, aquí está, ¿ven? Más o menos. Va a ser aquí el corte. Va a ser 0.43 y el otro casi 0.65, ¿no? A ver, 0.65 y 0.43. 0.65 y 0.43. Tendría que dar más o menos 2.3. ¿No? 2.14. Ya. 2.15. Estamos a cerca. Entonces, fíjense ustedes, que lo que tengo que hacer para mejorar un poquito es bajar el volumen de base evaporativa. ¿Cómo hago para que no pase tanto? Bajando la temperatura, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener una mejor calidad. Ah, sí, sí, ¿cuánto? 0.65 frente a 0.63. O al revés, no me importa nada, entonces quiero cantidad. B igual a 70, listo. L igual a 30, al revés. Entonces, ¿cuánto vale 30 sobre 70? 0.43, listo. Nos vamos, ya no sé qué es. Nos vamos acá y dibujamos 0.43 en I por 1. Esto es 1, esto es 0.5, esto es 0.4, 0.43, por aquí está. ¿Sí? Entonces, unimos. Y a ver qué nos va a dar. Ahora, entonces, vamos y me va a dar 0.35 en X y 0.57 en Y, más o menos. 0.35 y 0.57. ¿Cuánto da? Con 0.46. Entonces, fíjense ustedes, yo tendría que tener 0.57 y aquí, bueno, obtengo 0.57, le bajo la calidad del anterior caso, bajo.
Ah, pero estoy pasando 70. Cantidad, no calidad. En el anterior, calidad, no cantidad. Bueno, la regulación hace. Y entonces, para los tres casos, ¿cuánto era el segundo? 0,65, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuánto era el X? 0,43. Si vemos acá, fíjense ustedes que ese es 0,65 está más fácil. Ahí está, esta temperatura. Es más o menos 94,2. El otro era 94,7. Y en este último es 0,57. Entonces 0,56, 57. Me voy, estoy acá y más o menos me da 96,6. Entonces miren ustedes cómo es muy sensible la variación de la temperatura para poder encontrar estos años. Pero estamos oscilando entre un 0,57 que ya es lo último y un 0,63, apenas una décima. Es que claro, es que el rango no nos permite más. Pero en definitiva, ¿cuánto es? ¿Yo qué tendría que hacer? Pasar, miren lo que ya, por último, pasar 10. Pero tampoco no es broma, ¿no es cierto? Y que quede 90. ¿Cuánto es esto? 90 sobre 10, 9. Una pendiente de 9, ¿cuánto da? Esto es 1 y esto es 2, 4, 6, perdón, este lado. Este es 1, esto es 2, 4, 6, 8, 9. Miren, entonces tendría que ir más o menos una cosa así. Y eso más, por ahí. Apenas llego a 0,7. No pasa de ahí. Entonces, si a mí me satisface ese grado de concentración partiendo del 0,5, está bien. Pero si no me satisface, entonces tendré que ir a un método más riguroso que lo veremos mucho más adelante. Pero esa básicamente es la idea. Ah, pero si hubiese tenido una mezcla así, entonces estos se hubiesen subido casi a 0,8, estos otros también se hubiesen subido un poco más, pero bueno, dependiendo de la mezcla mayor, alfa relativo. Y ya vamos a poder entrar al otro. Ya, pero lo que sí, esto, lo que quiero de esto mismo, ya para concluir, aquí, y quiero que se entienda bien el tema de la pendiente. ¿Sí? Aquí está, dibujemos. Esto es I. Esto, ¿qué es? XF, porque es un punto de esto. Esto es XF y esto es X. Cuando yo, producto del balance, hemos dicho de que la relación L sobre B me da un rango I, XF, XF, X, aquí está. Esto es I, XF, XF, X. Pero vamos con el signo. Porque si yo lo dejo así, I es mayor que XF. Correcto. XF es mayor que X. Correcto. Porque X es residual. Siempre va a ser menor. Y X siempre va a ser mayor. Supuestamente esto me daría una pendiente positiva. Porque si esto es positivo y esto es positivo, es positivo. Y si la pendiente es positivo, ¿por qué yo no he empezado a trabajar con esto? Cuando decimos pendiente, esto es delta I sobre delta X. Pendiente. Pareciera que ahí tenemos. Lo que pasa es de que, no a propósito, pero si no, hemos obviado una cosa, una explicación que la vamos a dar diciendo no. Pero ¿qué es delta I? Es I2 menos I1. ¿Y qué es delta X? Es X2 menos X1. ¿Qué quiere decir? El delta siempre va a ser estado general menos estado inicial. ¿Sí?
Entonces, si yo comparo esto con esto, I2 es I. I1 es XF. X2, si esto es I2, X2 es X. Porque la relación I2, X2 y X1. Porque I2, X2 es un punto. Este es el punto. Y entonces esto tendría que ser X menos XF. ¿No es cierto? Y yo le pongo I menos XF y aquí ponemos XF menos X. Entonces la pendiente es negativa. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, por eso que lo estoy graficando acá. ¿Sí? Porque no hicimos esa aclaración. Pero bueno, ya está hecho. Listo, vamos a un tema fácil seguida.